Ok, continuamos. Estamos en un ejercicio de gráfica de funciones, concavidad, puntos decimales y minimales correspondientes a extremos relativos y asíntotas. Continuamos. A partir de la regla de correspondencia hallada de 2 y en 3 y de los puntos en donde no existen la primera y segunda derivada, y a partir de la regla de correspondencia en 1, podemos recrear la siguiente tabla 1, verificar el criterio de condición de signos de la primera y segunda derivada. Y luego, a partir del teorema de la derivada inversa, podemos verificar esa condición. Tiene el mismo signo que la primera derivada. En el caso de la segunda derivada, cuando la primera derivada es positiva y la segunda es positiva o negativa, la derivada inversa, segunda derivada de la derivada inversa, la función inversa, lapsus, es negativa. En el caso es positivo, negativo, positivo. En el caso de la asíntota oblicua, se cumple que es y es igual a x más 1. Verificamos la asíntota oblicua aquí. Podemos recrear el siguiente límite a partir de la definición y la pendiente es igual a 1, realizando algunas operaciones de división. B es igual al límite de la regla de correspondencia de f menos la pendiente multiplicado por x. Obtenemos 3x cuadrado menos 24x menos 80 entre el f de x el f de x al cuadrado más f de x por x más x cuadrado. Nos sale igual a 1. A partir de los datos de la tabla 1 y del 4, obtenemos la siguiente ilustración, la siguiente figura. Este es un punto en donde la primera y segunda derivada no están definidos. Este es un punto minimal. La primera derivada por la izquierda es negativa y por la derecha es positiva. Punto de inflexión en 5, 0, cuando la segunda derivada es positiva y negativa por la derecha. Ok. Se grafica la siguiente función inversa a partir de los datos de la tabla 1. Calcule las dimensiones del rectángulo de región máxima que se puede inscribir en un rectángulo cuyos catetos miden 50 y 100, respectivamente en los casos. Si dos de los lados están sobre los catetos y su vértice está en la hipotenusa. Podemos verificar y comprobar que es válido la siguiente figura 1 a partir de los datos que cumplen con estos dos puntos, y esta es una función lineal dependiente de una sola variable. Cuando la primera derivada es 0 y la segunda derivada es menor que 0, es un punto minimal. Y se cumple que menos 1 es igual a 0 y 50 menos x sub 0 es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 25. 25, 37,5 es un punto maximal. En el caso B, obtenemos la siguiente figura 2, lo cual es válido comprobar que z es igual a x entre 4. Y a partir de las funciones ya descritas, podemos sacar la primera derivada cuando x tiende igual a x sub 1, con la condición de que sea igual a 0. Según esta siguiente regla, y la segunda derivada cuando x es igual a x sub 1 menor que 0. Si ambos se cumplen, x sub 1 es igual a 20 raíz de 5. Podemos comprobar las dimensiones de este rectángulo. Este rectángulo tiene de longitud 25 raíz de 5 y aparte también tiene 10 raíz de 5 en el caso del y. Para este rectángulo se cumple 25, 37,5. Respondimos la pregunta. Se puede probar mediante el teorema de valor medio la siguiente propiedad de 1A. Se puede definir de esta manera el predicado. Y obtenemos que cuando y es menor que c y c es menor que x, implica que la primera derivada de la función x a la n, existe un n por c a la n menos 1, en donde se cumple por el teorema de valor medio la siguiente ecuación. Para todo c mayor que 0 se cumple lo siguiente.
de 1 y 2, a partir del teorema de conjuntos parcialmente ordenados, se puede resolver que C elevado a la n-1 se obtiene la siguiente desigualdad, lo cual implica que para todo x, y mayor que 0 se cumple lo siguiente. Hemos demostrado el 1a. Acerca del 1b, por el teorema fundamental de la equivalencia, obtenemos que seno cuadrado de x multiplicado por x al cuadrado en el denominador se puede aproximar a x a la cuarta. Y para el caso del numerador, podemos aplicar la identidad trigonométrica del coseno del doble del ángulo. En ambos casos se obtiene por indeterminación de 0 entre 0 en 1 la siguiente regla de Hospital. Aplicamos nuevamente la regla de Hospital dado que se tiene aún la indeterminación 0 entre 0. Y podemos aplicar el teorema fundamental de la equivalencia para aproximar cuando 1 menos coseno de z tiende a z cuadrado entre 2. Reemplazamos z igual a 2x y obtenemos la siguiente regla. L es igual a 1/3. Trazar la gráfica de la función f definida por, podemos expresarlo en su dominio y su regla de correspondencia. Coincidimos. Llamamos esto 1. Las sucintas oblicuas se calculan de la siguiente manera. De una manera estandarizada, la pendiente es igual a 0. Dado que al dividirlo entre x cuadrado, esto se aproxima a 0 y esto se aproxima a 1. El b sub 1 es igual a menos 1. Dado que, dado que al dividirlo entre valor absoluto de x, se obtiene la siguiente implicación. La pendiente cuando x tiende a más infinito se cumple la siguiente condición a partir de la regla de correspondencia en 1. Se divide entre x, se obtiene 1. El b sub 2 es igual a la función de correspondencia menos la pendiente m sub 2 multiplicado por x. Podemos aplicar a través del factor racionalizante y obtenemos la siguiente regla que se observa. Se divide entre x cuadrado y se obtiene a partir de el b sub 2, 1. Llevamos esto, 2. A partir a partir del dominio de la regla de correspondencia se puede obtener la siguiente función. Pero antes, asíntota vertical cuando x tiende a menos 1 es menos infinito. En 4. A partir de la diferenciación logarítmica, ya explicada en un ejercicio anterior, se puede obtener la siguiente regla de correspondencia. Realizando esenciales operaciones algebraicas, se puede determinar la siguiente regla multiplicando por f de x al miembro 1 y miembro 2 de la ecuación. Se verá con calma al mandar el PDF al interno. Se obtiene la siguiente regla de correspondencia en 4. En 4 se aplica nuevamente la diferenciación logarítmica y se obtiene la siguiente igualdad, la siguiente regla de correspondencia. Se realizan esenciales operaciones algebraicas, se multiplican ambos miembros por la derivada de f de x, se obtiene la siguiente regla de correspondencia y dominio. A partir de 1 a 5 se grafica la tabla 1. Se verifican los intervalos en donde decrece y crece la primera y segunda derivada y se verifica esta tabla. La primera derivada es negativa y la segunda derivada también. Y se grafica la asíntota, ambas asíntotas, vertical y oblicua. Se podrá verificar con calma al mandar el PDF al interno. Demuestre que coseno de x más x cuadrado entre 2 es mayor que 1. Para todo x que pertenece a los reales excepto al 0. Podemos demostrarlo mediante el teorema del valor medio. El C
está entre 0 y x. Y se cumple que la derivada del coseno de x más x cuadrado entre 2 se puede obtener menos seno de c más c. Cuando se sustituye x por c, se obtiene 1. A partir de la figura 1, se puede evaluar y tomar la relación de seno de c es mayor que c, y menor que 0. La seno de c es menor que 0. Reemplazando de 2 en 1, se puede obtener a partir de del conjunto parcialmente ordenados, la propiedad de conjunto parcialmente ordenados, reemplazando lo siguiente. Seno de x más x cuadrado menos entre 2 menos 1 es mayor que 0. Dado que se cumple siempre, el seno de c menos c es menor que 0. C menos seno de c es mayor que 0. Multiplicamos ambos términos por menos 1. Y se cumple lo que se quería demostrar. Demostrar que 1 menos 1 entre x es menor que el logaritmo neperiano de x y esto es menor que x menos 1. Nuestra función va a ser logaritmo neperiano de x. Por lo tanto, la derivada será 1 entre x y sustituyendo x por c, obtenemos la siguiente regla de 1 en 1, mediante el teorema de valor medio. Se cumple siempre para conjuntos parcialmente ordenados en los reales la siguiente propiedad en 2. De 1 y 2, sustituyendo de 1 y 2 a partir de la propiedad de conjuntos parcialmente ordenados. Nuevamente aplicándola en 1, se cumple lo siguiente. Multiplicando ambos términos por x menos 1, dado que todo x es mayor que 1, se obtiene la siguiente relación equivalente, demostrando el caso 1b. Sea esta la siguiente función. Ejercicio de gráfica de funciones. Nos pide evaluar puntos críticos, intervalos de crecimiento y crecimiento, indique el valor máximo o mínimo. Es un caso sencillo y no es tedioso. P1 cumple 2, derivando a partir de x, y de 2 implica 3. En ambos casos no existe la primera y segunda derivada cuando x es igual a 0. A partir de 1, 2 y 3 se grafica la tabla 1. Se verifica cuando crece y decrece la función, cuando tiene punto de inflexión a partir de los signos de la primera y segunda derivada. Se puede verificar por el criterio de suficiencia, de potencial de suficiencia, que existe un mínimo cuando x es igual a 1 y se cumple que hay un punto de inflexión cuando x es igual a menos 2. No se verifican, no hay asíntotas oblicuas, verticales, no hay asíntotas verticales, por tanto, transmite a partir de todos los reales. Se verifica también que a partir de 0 hay un punto de inflexión por la condición suficiente y necesaria, signos. A partir de tabla 1 se puede graficar la siguiente figura 1. Nos dan el conjunto que representa el dominio de la función y el rango, su regla de correspondencia para todo x que pertenece a los reales. Se escribe la ecuación 1. De 1 se puede sacar se puede aplicar diferenciación logarítmica, ya explicada en dos problemas anteriores, y se obtiene la siguiente regla. Aplicando sencillos métodos algebraicos y multiplicando ambos miembros de la ecuación por f de x, se obtiene que la primera derivada x es igual a esta regla. Se sustituye, se define, a partir de la regla de correspondencia en 1, se puede implicar la ecuación 2, donde la primera derivada de la función es derivable en todo su dominio de los reales.
De 2 se puede aplicar nuevamente la diferenciación logarítmica y aplicando sencillos métodos algebraicos se puede aplicar la siguiente propiedad. Menos 1 entre x más 1 entre x más 1. Bien. Luego, aplicando sencillos métodos algebraicos, se puede definir la regla de correspondencia y el dominio de la segunda derivada. 2 y 3. A partir de 1, 2 y 3 se crea tabla 1, donde se verifican los signos de la primera y segunda derivada, donde la función es derivable, digo, es dos veces derivable en todo su dominio. Por lo tanto, se puede verificar que la función tiene un máximo cuando x es igual a menos 1, tiene un lapsus, tiene un mínimo cuando x es igual a menos 1, tiene un máximo cuando x es igual a 0 y tiene un mínimo cuando x es igual a 1. Tiene punto de inflexión cuando x es igual a menos 1 entre raíz de 5. Tiene un punto de inflexión cuando x es igual a 1 entre raíz de 5. A partir de los datos de tabla 1 se puede graficar la siguiente figura 1. Lapsus. No se verifican asíntotas verticales, más sí se verifican asíntotas oblicuas. Esto se puede verificar a partir de la siguiente aplicación. Se visualiza. Esto también se puede aplicar cuando x cuadrado más 1 elevado a un medio se divide entre x, se obtiene el valor absoluto de x, y la función racional cuando x tiende a más menos infinito tiende a 0. Tenemos que la pendiente de la asíntota obliqua por la izquierda es menos 1 y la pendiente de la derecha es 1. Respondimos a la pregunta. 2a. Aplicando el teorema de valor medio, demostrar la siguiente ecuación. Ya hemos observado cómo se puede representar el predicado de esta a partir de los problemas anteriores. Se puede verificar por el teorema de valor medio que la derivada de cotangente de x multiplicado por x es igual a cotangente de x multiplicado por 1 menos la secante de x. Y se sustituye x por c. Se obtiene con propiedad de conjuntos parcialmente ordenados. Se puede demostrar mediante el criterio de la primera derivada la ecuación 2. Es una identidad trigonométrica que secante de c sea mayor que 1 siempre cuando sea mayor que 1 o sea menor que menos 1. Si no me equivoco, se puede escuchar. A ver, calcule un número real c que satisface el teorema de Roth para la función f definida por la siguiente regla de correspondencia sobre el intervalo menos 2 a 2. Dominio definido en menos 2 intervalos cerrados en 1. Aplicando diferenciación logarítmica, digo, multiplicando antes por logaritmo de piano y luego derivando, se obtiene que 2 entre n entre x más 2 más n entre x menos 2 mediante operaciones algebraicas multiplicando ambos miembros por f de x, dado que f de x no es igual a 0, si aplicamos para el caso cuando x no implica que f de x es igual a 0, obtenemos la siguiente regla de correspondencia para la derivada. Y definiendo en 1, se obtiene la siguiente regla de correspondencia. En 2 es suficiente que sea igual a 2 tercios para demostrar que la derivada sea igual a 0. 2 tercios está en intervalo cerrado de menos 2 a 2, por tanto cumple el teorema de Rolle. En 3 aplicamos el teorema del valor medio general. Vamos a verificar que esta función es continua y derivable. Nos dan de dato. Cuando es el caso de g de x es igual a x cuadrado. Nos dan el caso que la función definida en intervalos cerrado de a a b es continua
y en intervalo abierto de A a B es derivable. Por tanto, a partir de 1 y 2 se puede sustituir f derivada de f respecto de x y entre derivada de g respecto de x, sustituyendo x por c. Verifica el teorema de valor medio, demostrando el problema 3. 4. Explica su respuesta. Se puede verificar que este conjunto de 1 hasta x a la 100 es una base que me define todos los polinomios de grado 100. Es decir, esta base tiene 101 elementos. Se verifica también que esta función polinomial pertenece a este conjunto. 2. De 1 y 2 podemos representar f de x como la combinación lineal de elementos de x elevados a la i, cuando y tiende de 0 a 100. Pero, por simplicidad, el escalar correspondiente de x a la 100 es 3 a la 10. Se puede verificar a través de la regla de correspondencia. Aplicando derivaciones 100 veces sucesivamente, tenemos que la derivada de 100, la derivada cienésima de f respecto a x es 3 a la 10 multiplicado por 100 factorial. Es falso. Si una función es creciente en R, entonces la derivada de x es mayor que 0. Para todo x pertenece a los reales. Se verifica que la primera derivada parte del conjunto de los números reales a los reales positivos hasta los reales positivos, o cuando x es igual a 0. Cuando f de x, cuando la derivada es igual a 0. Pero no implica que el conjunto de imágenes sea únicamente los reales positivos. Que la primera derivada de 5 respecto a la primera derivada de x cuando x sustituido por 5 es igual a 0, f tiene un extremo relativo cuando x es igual a 5. Falso, porque la primera derivada no implica, cuando la primera derivada es igual a 0, no implica que la segunda derivada es igual a la tercera derivada, y así está la k-1 k-1ésima derivada sea igual a 0, y que la k-ésima derivada sea diferente de 0, donde k es par. O sea, esto es equivalente a mencionar cuando la primera derivada es igual a 5, 5 es igual a 0, no implica que esto sea un extremo relativo. Puede ser un punto de inflexión a partir de las derivaciones sucesivas. El caso D es similar. Que la segunda derivada sea igual a 0 no implica que la tercera derivada sea igual a 0, y así está m-1, donde m es un número impar. Es decir, donde se verifica que esto sea un punto de inflexión. Puede ser un extremo relativo, aún aplicando derivaciones sucesivas. Este es un teorema de las derivaciones sucesivas del criterio de la segunda derivada. C es un criterio para la primera derivada. 5. Graficar indicando máximos, mínimos, monotonía, concavidad y puntos de inflexión. Podemos aplicar nuevamente diferenciación logarítmica y de 1, a partir de su regla de correspondencia, obtenemos la siguiente implicación. Aplicando operaciones algebraicas. Multiplicando esto por f de x por ambos miembros, obtenemos la siguiente regla de correspondencia para la derivada. En 2. De 2 se aplica nuevamente la diferenciación logarítmica y se obtiene la siguiente regla de correspondencia. Multiplicamos dos miembros por la derivada de x y se obtiene la segunda derivada. La regla de correspondencia y donde puntos no existen. En ambos casos es 1. Se puede verificar a partir del denominador. De 1, 2 y 3 se grafica tabla 1. Se verifican los signos de la primera y segunda derivada. Se puede graficar a partir de la tabla 1 y 4 la figura 1, en donde 4 me indica la
asíntota oblicua y la asíntota vertical. La asíntota oblicua se divide entre x y se aproxima m es igual a 1. B se define a partir de esta manera y esto implica que B es igual a 2. Aplicando operaciones aritméticas o algebraicas. Regla de Hospital. Calcular el límite de f de x a partir de su regla de correspondencia. Ok. Cuando x tiende a más infinito, ambos casos tienden a más infinito, indeterminación infinito entre infinito. Por lo tanto, a partir de la regla de Hospital se deriva respecto a 1 más e elevado a la x y esto entre 1 más e elevado a la b de x. Y ambos se derivan respecto a x. Y se obtiene la siguiente ecuación. Se divide y se echan fuera las constantes. Y se obtiene a partir de este resultado que L se aproxima a entre B, dado que E elevado a la menos K por X tiende a 0 en ambos casos. Determinar los siguientes límites. En ambos casos, cuando X tiende a más infinito, se cumple que en ambos casos tienden a más infinito entre infinito. A partir de las condiciones de A. Se puede derivar nuevamente aplicando la regla de Hospital y así hasta obtener el R factorial multiplicado por X entre logaritmo neperiano de A es multiplicado por elevado a la R menos 1 multiplicado por A a la X. Se deriva nuevamente y se obtiene una constante entre A a la X. Por tanto, L es igual a 0. Límite cuando X tiende a indeterminación 0 entre 0. Se aplica la regla de Hospital, ya explicada anteriormente, y se obtiene la siguiente ecuación, la siguiente regla de correspondencia para el caso de límite. Se divide entre a la x, se obtiene que el límite cuando a la 1 menos x multiplicado por x a la a menos 1 es igual a 1 entre el logaritmo de a, dado que esto tiende a 1. El numerador tiende a 1. Demostrar mediante el teorema del valor medio la siguiente 1a. Cuando x pertenece al intervalo abierto de todo x pertenece al intervalo abierto de 0.5 a 0.6, se obtiene a partir de conjuntos parcialmente ordenados la siguiente propiedad. Y existe un x en donde se cumpla que la derivada de arcoseno de x se cumpla lo siguiente. A partir del teorema de valor medio. A partir de 1 y 2 se pueden sustituir ambos términos. Se puede reemplazar ambos términos y se logra la siguiente inecuación. La siguiente inecuación que se ha demostrado. Se multiplica ambos por 0.1 y se suma pi sextos, se obtiene la siguiente inecuación. Determinar el valor de c tal que el límite es igual a 4. Se puede aplicar la exponencial y se obtiene 1. Se puede definir n y aplicando la regla de Hospital para indeterminación infinita, para indeterminación 0 entre 0, se obtiene la derivada. 1 entre x más c menos 1 entre x menos c. Entre menos x a la menos 2. Dividiendo ambos entre x menos 2, obtenemos el siguiente límite. 2c. Por lo tanto, reemplazando de 2 en 1, se obtiene que e elevado a la 2c es igual a 1 medio del logaritmo neperiano de 4. Y esto es igual a logaritmo neperiano de 2. Dadas las siguientes funciones, podemos definir g de x en 1 a partir del dato que nos están enviando y
podemos derivar nuevamente. A partir de la diferenciación logarítmica obtenemos 2. Definimos la función f mayúscula en 3 y de 3 obtiene a partir de la diferenciación logarítmica el siguiente paso. En 4 se define el f minúscula, x, cuando x menos 2 más pi cuartos multiplicado por seno. Y de 5 se obtiene la derivada de x, derivando simplemente entre x. A partir de la regla de correspondencia se construye la siguiente tabla. Cuando x es igual a 2, g de x tiende a 0, f de x tiende a pi cuartos, g de x tiende a pi cuartos, f mayúscula tiende a pi cuartos. Pero recordemos que nos piden, en este caso, ya de 1, y se define a partir del 2x. Por lo tanto, g de 1 es raíz de 2 menos 1. De 2, 4 y 6 se puede obtener la siguiente tabla 2. Estoy viendo nuevamente aplicando el mismo método de tabla 1. Puede calcular, y este es el ejercicio del parcial. Se puede resolver de la siguiente manera. Se puede saber que eh, el y es mayor o igual que 1 y este es menor o igual que el límite cuando es expresado en la siguiente sumatoria. El máximo que y puede alcanzar es el valor absoluto de x. Por lo tanto, será menor o igual que este mismo valor. Esto es equivalente a mencionar cuando el límite de x tiende a más infinito y el valor y el valor máximo de x, máximo entero de x, es elevado a la n más 1 entre x. Esto implica cuando y es mayor o igual que 1 y es menor o igual que el límite de x tiende a más infinito cuando x tiende a 1 entre x o elevado a la n más 1. Dado que el máximo entero es siempre menor o igual que x. Se cumple el siguiente límite, aplicando teorema de límite, y se define o se inicializa m. Ambos límites tienden a más infinito. Por la indeterminación infinito entre infinito, a partir de la regla de Júpiter se obtiene 1 entre x. M es igual a 0. Se reemplaza 3 en 2 y se obtiene y es mayor o igual que 1 o es menor o igual que 1. Por lo tanto, y es igual a 1. Se mueve agua a razón de esta razón en un tanque que tiene la forma de un cono invertido de metros de alto y 5 metros de diámetro. Se grafica el siguiente cono. Se grafica la tabla 1. Se puede verificar que la primera derivada del volumen se aproxima al delta de U respecto al delta de T. O sea, es lineal. Es equivalente a la secante. La secante igual, la secante. De figura 1 se puede sacar la siguiente regla de correspondencia para el V y se pueden sustituir dichos valores por el diámetro y por la altura a partir de proporcionalidad y se obtiene que esto depende a partir de la altura. Tiene un grado de libertad. A partir de tabla 1 se puede sacar la siguiente derivada y se puede sustituir por t y se obtiene la siguiente igualdad 1 y 2. A partir de los datos 1 y 2 se puede representar de pi entre 120 por t se lleva a una constante por h al cubo. Pasando del segundo al primer miembro se puede representar de la siguiente manera. De tabla 1 en esta ecuación 3 se sustituye cuando h tiende a h mayúscula, por lo tanto t es igual a t mayúscula, t total, 2500 segundos. Por lo tanto, de 3, aplicando la primera derivada,
derivando respecto a t, se representa de la siguiente manera la derivada de h respecto al tiempo. A partir de tabla en 1, cuando se reemplaza h igual a h mayúscula, o sea, t cuando es el tiempo total, se obtiene que la primera derivada del t sub 0 es igual a 1.6152 milisegundos. Para responder a la pregunta. Lapsus, 3/4 de su capacidad máxima. Cuando el volumen es 3/4 de su capacidad máxima, quiere decir que la altura, o sea, la profundidad, es igual a h elevado a las 3/4. Lapsus, 3/4 h es elevado a la 1/3 a partir de la proporcionalidad. Se nos necesita diseñar una cajita sin tapa, de fondo cuadrado y de capacidad V mayúscula, sabiendo que el fondo se empleará un material que cuesta m veces el material empleado en las partes laterales, a un costo mínimo. Se nos pide determinar la siguiente ecuación. Está bien. Se puede, a partir de la figura 1, sacar la siguiente regla de correspondencia. Derivamos respecto a la variable L y obtenemos la siguiente regla de correspondencia para la primera derivada. Cuando la primera derivada es igual a 0, se obtiene que el v entre L cuadrado, el volumen entre L la longitud al cuadrado es mayor que L. Esto es equivalente a mencionar v mayor que L al cubo. 3. De 1 en 2, o sea, de esta ecuación, que hemos sacado 3, se obtiene que la siguiente propiedad, y esto implica que L al cubo es igual a 2 veces el volumen entre la más a m veces del costo. Mil disculpas. De 4 en 3 obtiene que el volumen es mayor que 2 veces el volumen entre el m. El m, por tanto, debe ser mayor que 2. A un disco de radio R se le efectúa dos recortes. Uno de ellos corresponde a un disco concéntrico de radio R minúscula y el otro es la región situada a la derecha de la recta X igual a R minúscula, donde R es minúscula es menor que R mayúscula. Se pide calcular el radio R minúscula de modo que el área de la región que queda ubicada a la izquierda de la recta X igual a R minúscula sea máximo. A partir de figura 1, intuitivamente se puede representar lo que nos pide el problema 3. A partir de la siguiente recta L. Por lo tanto, podemos definir la siguiente función de correspondencia área, la siguiente función de área, y obtenemos, depende de 0 a L. Tenemos la siguiente regla de correspondencia. Se podrá verificar con calma cuando pase material. La primera derivada es igual a se obtiene la siguiente regla de correspondencia, y la segunda derivada se obtiene la siguiente regla de correspondencia. La función es 2 veces derivable. Por tanto, cuando la primera derivada es igual a 0, se cumple que el r es igual a r mayúscula entre raíz de cuadrada de 1 más pi cuadrado. Cuando el r tiende a 0 más, por la derecha, esto es igual a pi entre 2 r cuadrado. Se verifica, y cuando r tiende a r mayúscula por la izquierda, esto es igual a 0. Se puede verificar los extremos, el único extremo relativo, y en el caso de los extremos, 0 y r. Se cumple que la segunda derivada es menor que 0 siempre. La primera derivada es igual a 0, en el caso de r minúscula. Y se obtiene que es máximo cuando es r minúscula, dado que puede aplicar un criterio de comparación entre ambos. Puede leer el problema 2, tiene la siguiente regla de correspondencia. El problema A se puede representar de la siguiente manera. A partir de la regla de correspondencia y se puede derivar.
tiene la siguiente derivada de P respecto al volumen. Se grafica la siguiente tabla de valores de cuando V es igual a 4, P es igual a 1, y se obtiene menos 3 medios soles entre voltios. Esto multiplicado por 10 a la menos 3. No se divide entre kilovoltios según el slump. Se deriva y a partir de que esta derivada, a partir de que se divide entre esta misma derivada, se puede multiplicar elevado a la menos 1. Se reemplazan los valores obtenidos y obtenemos que esta derivada es igual a menos 3 veces kilovoltios entre 50 días. Demostrar que para cualquiera de los números reales x y xy con x menor que y, se cumple que coseno de y menos coseno de x es menor o igual que y menos x. Por supuesto, se puede determinar aplicando el teorema de valor medio. La derivada del logaritmo neperiano de x entre x es igual a 1 menos logaritmo neperiano de x entre x al cuadrado, sustituyendo x por c, en donde c pertenece al intervalo de e hasta la x. Lapsus, en este caso 3p. Pero sin pérdida de generalidad se aplica el teorema del valor medio. Se cumple que para todo c es menor que 0, donde se cumple que c pertenece el intervalo abierto de hasta x. Aplicando operaciones algebraicas se puede determinar y sustituir el logaritmo de Pirano de x entre x es menor o igual que e a la menos 1. Para el caso en que x pertenece al intervalo abierto de 0 a e, se puede aplicar de la misma manera y se obtiene la siguiente regla de correspondencia. Sin pérdida de generalidad, se puede aplicar nuevamente este criterio de teorema del valor medio y se obtiene la ecuación 2, que cumple la ecuación 1. Cuando x es igual a e, se cumple que el logaritmo neperiano de x entre x es menor o igual que e a la menos 1, dado que es igual a e a la menos 1. De 1, 2 y 3, dado que p entonces r, q entonces r y s entonces r, se cumple para todos los casos en donde t pertenece a r positivo, implica el r es igual al logaritmo neperiano de x entre x menor o igual que e a la menos 1, aplicando una conjunción. Para el problema A, se puede observar que esta es una identidad que me determina el conjunto de imágenes para la función seno. Y cuando parte de menos 1 a 1. Se puede aplicar el teorema de valor medio y se obtiene la derivada, que es igual a seno de u por este coseno de y menos coseno de x entre y menos x. A partir de 1 y 2 se puede determinar a partir de la propiedad de conjuntos parcialmente ordenados de 2 en 1 el siguiente predicado. Eso come para todo x, y pertenecen a los reales. Multiplicando ambos miembros por y menos x, se puede comprobar el siguiente teorema que demuestra 3a. Para el caso de 4, calcular el punto de la recta y igual a m de x más b, que sea el más cercano al origen de coordenadas. Se puede aplicar el teorema que han aprendido de la álgebra lineal cuando la proyección ortogonal es la mínima, la norma de la proyección ortogonal es la mínima distancia, lapsus, cuando el vector menos en la proyección ortogonal respecto a otro vector, la norma de este vector es la mínima distancia respecto a un punto a la recta. Se comprueba la siguiente proyección ortogonal. Esto implica, aplicando operaciones de producto interno, y esto implica lo siguiente.
x sub 0 es igual a menos b por m entre 1 más m cuadrado. El 1 entre m cuadrado se puede ver, lapsus, eso parte de la propiedad de Cardano, lo que implica que el x sub 0, mx sub 0 más b es igual a m menos b por m entre 1 más m cuadrado, b entre 1 más m cuadrado, a partir del teorema de proyección ortogonal. Calcular el menor valor de b si se cumple que x más 3 entre x cuadrado más x más 1 es menor o igual que b, para todo x, donde x es mayor o igual que 0 y menor o igual que 2. Se cumple la siguiente regla de correspondencia y se deriva nuevamente por la regla de la división. El f tiene como conjunto de imágenes que pertenece que está incluido a los reales negativos. Por tanto, el supremo de f como dame dato que es igual a b, y el supremo de f es igual al máximo de f por el teorema de Ballestras, porque es un intervalo cerrado. Máximo de f es igual a f sub 0, eso es igual a 3. Por lo tanto, el b es igual a 3. A partir de la condición de signos de la primera derivada. Se puede verificar. La gráfica de la siguiente función es convexa en todo su dominio. Calcular el valor de k, donde f de x es igual a x a la cuarta más su siguiente regla de correspondencia. Se puede determinar la base 1, x, x al cuadrado, x al cubo y x a la cuarta, para que me dé el conjunto de polinomios de grado 4. Y el f pertenece a este mismo conjunto de polinomios. Por lo tanto, podemos representarlo mediante la siguiente igualdad. A partir de esta igualdad podemos obtener la regla de correspondencia. Parte de R hasta R. La primera derivada se deriva, y a partir de esta regla de correspondencia, de esta función ya definida, se obtiene la segunda derivada. No es un proceso de Dios. La segunda derivada es igual a lo expresado aplicando operaciones algebraicas, en este caso. Prosiguiendo con siguientes operaciones algebraicas, obtenemos que cuando x tiende a menos k más 4 entre 4, la segunda derivada es menos 3 cuartos multiplicado por k al cuadrado menos 4. Nos dan de dato que es convexa en todo su dominio. Por lo tanto, para que esta sea positiva, obtenemos que k está incluido en los valores, pertenece a los valores menos 2 hasta 2, cerrado. Al efectuar el cambio de variable en la ecuación diferencial se obtiene otra más sencilla. ¿Cuál es? Podemos definir la siguiente función que depende de x y y. 2. Nos dan la definición en 3, 1 y 3. Podemos sacar la primera derivada. Y de 4 implica 5, en el caso de la segunda derivada. De 5 y 3, a partir de la definición sustituyendo los valores, se obtiene, por cambio de variable, la ecuación diferencial que nos muestra la siguiente demostración de cuánto vale la segunda derivada. Se sustituye dicho valor en ecuación diferencial 6 y 4, 3 en 2. Por sustitución obtenemos el siguiente valor. Aplicando operaciones algebraicas, podemos llegar a la conclusión que la segunda derivada de y respecto a t más 5y es igual a seno cuadrado de t más 2. Lo podrán verificar con calma cuando envíe el PDF. Graficar la siguiente función que se observa su siguiente regla de correspondencia. Indicar máximos relativos, mínimos relativos, puntos de inflexión. Se puede graficar la siguiente función, dado que es periódica. Se verifica en el intervalo en donde se cumple su periodo, que sería igual a menos pi a pi cerrado. Y eso tiene su siguiente regla de correspondencia.
pero su periodo es igual a menos pi medios a pi medios, aunque es el doble de x. Se obtiene el caso de la primera derivada, la segunda derivada, tercera derivada. Se puede verificar cuando es mínimo en este mismo conjunto de valores, cuando es máximo a partir que es va hacia abajo, a partir de ese conjunto de valores, y cuando es punto de inflexión, cuando x es parte de un punto de inflexión. Puede verificar estos valores. Respondiendo a la pregunta 2a. La pregunta 2b, en el caso del teorema de valor medio. El seno de x es igual a coseno de x, el de la derivada del seno de x es igual a coseno de x. Sustituyendo x por c, caso en que exista c, z, lapsus, se obtiene por teorema de valor medio la siguiente ecuación. Aplicamos valor absoluto y colocamos un, un sería 1. A partir de la propiedad de conjuntos parcialmente ordenados, que es transitiva, se obtiene la siguiente ecuación. Se reemplaza para que no dependa de z y echan fuera los cuantificadores existenciales. Se obtiene dicha igualdad. Calcular los siguientes límites. Se puede definir el límite L, por lo tanto, aplicando el límite de caso exponencial es igual a 1. Se puede definir el límite de M, el caso 2. Y cuando queremos aplicar de 2 en 1, el límite de L es igual a 5 a la M. 3. M, aplicando la regla de Hospital, dado que el numerador y el denominador tienden a 0, se puede verificar que M es igual a 4, dado que es 2 entre un medio es igual a 4. De 4 en 3 se puede verificar que L es igual a 625. 4. Demuestra las siguientes proposiciones. Por teorema de valor medio se puede sacar la siguiente derivada. Aplicar la derivación, se obtiene la siguiente regla cuando se sustituye U por Z. Se cumple que también 2, me dan de dato que V menos U es mayor que 0. Dando la siguiente igualdad, cuando Z es de intervalo abierto de 0 a pi medios y se cumple en 1, se cumple que la tangente de 0 menos 0 es menor que tangente de Z y 0 va de Z va de 0 a pi medios. Por lo tanto, se cumple que la primera derivada, de z cosecante de z se cumple igual a 3. Por lo tanto, de 1 en 3 se cumple 4. Y de 2 en 4, multiplicando ambos miembros por v menos u, se cumple la siguiente implicación. Pasando del segundo miembro al primer miembro, el u cosecante de u y dividiendo entre u por v, se obtiene la demostración de 4b. 4a. Bueno, esta ha sido la realización del seminario. Muchas gracias por asistir. Les pasaré el material en el grupo. Me despido.